Buongiorno para ver, bienvenidos a No veas esta peli, el canal de los cinéfagos. Seguimos con La Paura, seguimos con Fear Street y en esta ocasión vamos a ver la segunda parte, Fear Street 1978. Como decía en el anterior vídeo, si bien en el primero rendía más homenaje a los slashers de los 90, ¿no? Como a la edad de plata, podríamos decir, del slasher, al segundo, al renacimiento, la segunda época que tuvo fuerte el slasher. En esta ocasión nos vamos a la primera, nos vamos al nacimiento, ¿no? Al germen del slasher, más puro, a los años 70. Esta ocasión, como digo, está más influenciada por, a lo mejor, bueno, evidentemente por Pesadilla en Street, sí, por Viernes 13, y vemos más influencia en ese sentido en este tipo de slashers, ¿no? En los slashers más clasicotes. Seguimos más o menos en la misma línea de la anterior, como comentaba, música muy bien integrada, en general no son dos películas técnicamente brillantes, pero hacen cosas muy bien. Sobre todo son películas muy entretenidas, muy divertidas y que integran muy bien la música. En este caso, empezamos en la película justo en el preciso instante prácticamente donde acabamos la otra, ¿no? En 1994 tuvimos varias bajas, pero algunos supervivientes que deciden investigar, deciden profundizar, deciden ver cómo pueden salvar a su amiga. Y para ello contactan con Ziggy, la única superviviente de la anterior matanza, fuerte, de la matanza en el campamento. Esta película nos cuenta esta historia, la historia de Ziggy, la historia de uno de los asesinos que ya habíamos visto, y además en ese sentido está muy bien, ¿no? Porque profundiza mucho en el lore de lo que es la historia en sí. No profundiza tanto como en 1666, pero profundiza mucho en lo que es el lore en sí. No solo vemos una de los asesinos y una de las historias en sí de estos asesinatos, sino que además vemos también otras consecuencias. 1994 nos mostraba un Shadyside completamente deprimido, un Shadyside podrido prácticamente, ¿no? Donde la gente no tiene esperanza, no tiene ningún tipo de futuro, donde poco a poco ven como se les está yendo la vida, ¿no? Es esta concepción de ciudad sin esperanza, sin futuro, donde los chavales prácticamente o emigras o te pudres, ¿no? Y ahí, de hecho, en 1994 vemos que una de las chicas consigue, bueno, una de las chicas se va a la ciudad vecina, a la ciudad más próspera, y en cambio la otra se queda. En 1978 ya vemos que esto ya pasaba. Esta Shadyside consumida, esta Shadyside completamente deprimida, ya está ahí y está en contraposición con la ciudad vecina, donde ellos son más jóvenes, más guapos, más ricos y más fuertes prácticamente, ¿no? Además esta está muy bien. Ahora profundicé un poco más en lo que es el argumento, pero esta está muy bien porque pone muy bien en contraposición. La otra, 1994, prácticamente solo sucedía todo en Shadyside y veíamos muy poquito de lo que era la ciudad vecina. Pero en esta no, en esta tenemos un campamento donde están reunidas las dos ciudades y donde, como decía, la protagonista es esta Ziggy, que es una chica rara, que se ríen de ella, que le hacen bullying. De hecho, la película empieza que unos chavales del pueblo de al lado la están torturando, la llaman bruja, dicen que es la descendiente de Sarafier y la quieren quemar. Y aquí ya vemos, como decía, profundiza mucho más en el lore, porque no solo vemos a la superviviente, sino que también vemos a un personaje que va a ser muy importante en la saga, como es el sheriff, ¿no? Recordemos que el sheriff en la primera es el que mata a al primer asesino que vemos, el último en lo que es esta serie de sucesos que han ido sucumbiendo Shadyside.
es el que ayuda un poco a los protagonistas, en cierta manera, bueno, tiene una influencia importante. Aquí aquí vemos que es un monitor. Aquí profundiza mucho más en el personaje. Vemos que es un personaje con aristas, podríamos decir, ¿no? Es un personaje que prácticamente desde el primer momento está... bueno, su vida ha sido programada. Todo el mundo dice que va a ser el nuevo sheriff porque su padre fue sheriff, su padre además acaba de fallecer, y siente la presión, siente que él no quiere ser tanto ese perfil de chico pijo, formal y bueno que tienen en ese pueblo, sino que tontea más con las ideas que proponen Shadyside, que aquí vemos una Shadyside pues más, no sé cómo decirlo, bueno, todas las escenas, todos los tropos clásicos que solían advertirnos, podríamos decir, los slashers, ¿no? El tema del sexo, el tema de las drogas, lo vemos aquí en este caso que lo hacen la gente de Shadyside. Shadyside se sucumbe más a los placeres, podríamos decir, porque en ellos está la idea de que no hay futuro para ellos, ¿no? Les vemos consumir drogas, fumar porros, beber alcohol y buscar otro tipo de pastillas, ¿no? Son los 70, aunque no las encuentran. Y todas las escenas de sexo, o prácticamente todas, las vemos con gente de Shadyside. Solo hay una chica que se acuesta con el monitor perfecto del otro pueblo, ¿no? Como decía, los protagonistas de esta son Ziggy, la superviviente. Ya sabemos que va a sobrevivir, esto no es ningún spoiler. El que sería sheriff en el futuro, el sheriff Goodman, que aquí es el monitor. Goodman, no, perdón, Good. La hermana de... Y luego la hermana de Ziggy, que ya sabemos que muere porque también nos lo dicen. Hay una cosa que hace muy bien la película, ojo. Hay una cosa que hace muy bien la película, que ahora lo comentaré. Y luego el asesino que ya habíamos visto, aunque lo habíamos visto con una máscara tapada, más puro estilo slasher, aquí le vemos desde el principio la cara. Hay una cosa que decía que hace muy bien la película, porque tú en ningún momento sabes cuál es para que haya cierto componente sorpresa, tú sabes que una de las hermanas va a sobrevivir y que otra de las hermanas va a morir. Pero una de las cosas que hace muy bien la película es que las dos hermanas se llaman de una manera muy parecida y además a la protagonista le llaman con un mote, con un apelativo cariñoso, Ziggy. Tú cuando la ves de adulta a una de las dos hermanas, no sabes cuál es, porque no le están llamando con su nombre. Entonces, la película deja en cierto suspense cuál es la hermana que sobrevive y cuál es la hermana que vive. Cierto suspense, es bastante sencillo adivinar cuál es, bastante sencillo adivinar cuál es. La hermana de sí, como decía, es el contrapunto de... es un poquito el personaje de la novia de la protagonista de la primera parte. ¿Por qué? Porque es una chica de Shadyside que está cansada de Shadyside y cree que puede prosperar, cree que puede salir, y para ello mantiene una actitud recta, mantiene una actitud formal, no ha tirado la toalla y cree que puede salir de ahí. Por lo tanto, es que este detalle está muy bien, porque más allá de ser slashers y más allá de, ya veremos en la tercera, de profundizar en temas de la caza de brujas, de homosexualidad, de ser quien eres, de una serie de temas bastante interesantes, hay un componente fuerte de lucha de clases en estas películas, ¿no? Porque, como decía, tenemos una contraposición de una ciudad rica, próspera, que ven a los otros como los enfermos, ¿no? Es la ciudad decadente, es la ciudad donde hay los asesinatos, donde están las drogas. Es la ciudad deprimida en general, pero el hecho de ser la ciudad de la delincuencia, la droga y la pobreza es en parte... Es decir, la película constantemente nos juegan con que hay una maldición en Shadyside, pero ¿qué es lo que provoca esta delincuencia? ¿La maldición en sí? ¿O el hecho de saber que están malditos hace que se dejen llevar por un lado, hacen que vean que no tengan futuro y entonces eso les deprime aún más? En este sentido, las tres películas juegan muy bien con eso, juegan muy bien con la lucha de clases y en ese sentido están muy bien. Esta en general a mí personalmente me ha gustado un pelín menos que la primera,
Me parece que sigue teniendo un componente bastante fuerte de asesinatos. A lo mejor los rebajan un poco. Como decía, el tema banda sonora es espectacular, sigue siendo espectacular. En esta está muy bien integrada también. Y además es que es muy buena, es muy potente la banda sonora. Música de los 70, tenemos Kansas, tenemos muy buena banda sonora. Y además aquí tenemos el rollo campista de, a una chica. Hay como varias historias, ¿no? Por un lado la historia de los más mayores, que son los monitores, que fuman, que beben, que se drogan, que tienen otro tipo de inquietudes, ¿no? Y por otro lado tenemos la historia de la protagonista, de Ziggy, con el sheriff, el que sería el futuro sheriff, y las niñas que le hacen bullying, ¿no? Estas dos historias evidentemente es un mismo campamento y acaban convergiendo, evidentemente. Pero en ese sentido está muy bien. Al final es una película, una película de campamentos, ¿no? Típica película donde, por un lado tenemos a una chavala que le hacen bullying, que porque es la rarita, ¿no? Y por otro lado tenemos a una chica que sus amigos se han ido, ¿no? Que intenta ser formal, que todo el rato le están diciendo que... Bueno, esto era muy típico del slasher, ¿no? En el slasher siempre teníamos a una final girl que era la modosita, que era la buena, que era la que no se drogaba, la que no follaba, y teníamos a sus amigos, viviendo la vida adolescente e intentándolas llevar por el mal camino. Aquí el tropo se mantiene con el componente, como digo, además de tema social, ¿no? Es verdad, a ver, ojo, me gustaría aclarar una cosa. No está centrado en eso. Son cosas que se ven en la película, ¿no? Un componente social, como digo, pero a lo mejor la película no es evidentemente, no es el tema principal de la película. La película no es una lucha de clases, evidentemente. Pero no dejan de ser componentes que están en la película, ¿no? La contraposición de hechos, como digo, en la tercera parte sobre todo, coge su momento más importante, y es donde vemos más esta contraposición y donde vemos también el porqué de esta contraposición. Pero bueno, como digo, en general a mí me ha gustado mucho esta. Es que está muy bien. Es un poquito peor para mi gusto que la primera. Yo sé que hay mucha gente que le ha pasado lo contrario, pero para mí es un poquito peor, porque en general las muertes me dejan un poquito más frío. A lo mejor no hay muertes tan brutas como en la otra, pese a que hay bastantes. Están bastante bien las muertes. Son más lo que eran un poquito en los primeros slashers, ¿no? Que a lo mejor, esto es una cosa que comento siempre, ¿no? Los primeros slashers, las muertes no son tan potentes. No es hasta que llegan los 80 que sí que se les empieza a ir un poquito más la mano con el gore y la violencia. En este sentido, pues no tanto. Como decía antes, profundiza mucho en el lore de lo que es la historia de Sarah Fier y de las dos pueblos, y vemos más quiénes son estos asesinos, y deja un componente, sobre todo deja un componente muy emocional para lo que será la conclusión de la saga, ¿no? En este caso, ya como pasaba en el otro, acaba en cliffhanger, porque al final de todo, la historia nos estaban contando que Sarah Fier se corta el brazo como el pacto con el diablo, porque la van para ser inmortal y sobrevivir a la muerte, porque la han acusado de brujería. En la primera parte habíamos visto el cadáver, porque todo se desemboca cuando tiene un accidente encima del cadáver. Y en la segunda parte tenemos la mano. Ellos creen que juntando la mano con el cadáver conseguirán básicamente sobrevivir, conseguirán que la maldición acabe. Y tenemos a la protagonista de la primera parte juntando los cadáveres, y entonces se va al cuerpo de Sarah Fier en 1666, y ahí acaba la película. Y nos dejan un cliffhanger para la siguiente, que es 1666, y la conclusión de la saga. Como digo, a mí me ha gustado mucho. En general es una película... Me están sorprendiendo muy para bien estas películas. A lo mejor a mí me ha gustado un poquito menos, a la gente le ha gustado más, pero bueno. En definitiva,
siguen estando muy bien. Mañana tendréis la conclusión de la saga, tendréis la tercera parte y nos vemos en la próxima. Adiós.